Bueno, buenas tardes chicos, espero se encuentren muy bien. Como les había prometido, eh, vamos a trabajar lo que es los modal verbs of ability or possibility, que hagan inquietudes. Entonces, vamos a tener acá lo que es el uso del can, be able to, manage to y could. ¿Listo? Yo sé que había una serie de dificultades cuando hicimos la explicación el día de la formación, pero bueno, la idea es que el tema nos quede totalmente claro. La idea es obviamente hacer una serie de ejemplos. Este es un documento nuevo, se los voy a compartir también. Bueno, empezamos con can. Can es un verbo que pertenece a la familia de verbos modales, los cuales obviamente tiene una estructura gramatical estandarizada, la cual obviamente pues está el verbo seguido de un verbo infinitivo, ¿listo? Al igual que el could. Be able to pertenece a la familia de verbos modales, pero su conjugación varía dependiendo del tiempo gramatical en el que yo enfoque dicho verbo, ¿sí? Teniendo obviamente la transformación del verbo be, ¿sí? Si es presente, is, are o am; si es pasado, was o were; si es a futuro, pues lo mezclamos con el will; si es obviamente un futuro incierto con would, ¿listo? Ya obviamente temáticas que más adelante vamos a trabajar. Manage to, ¿sí? Se utiliza para situaciones específicas. Voy los abordando poco a poco para que obviamente pues tengamos claridad con ello. ¿Listo? Empecemos con el can. Como hemos dicho, can es un verbo modal que pertenece pues a su estructura estandarizada con respecto a los demás verbos, el cual lo vamos a utilizar para describir habilidades o capacidades, ¿sí? Estas habilidades y capacidades que nosotros vamos a describir con can, lo vamos a utilizar única y exclusivamente para referirnos al presente, ¿listo? Las habilidades en pasado, futuro, ya obviamente van a corresponder a los verbos que están más abajito, ¿listo? Pero entonces el can, específicamente en contexto de habilidad, capacidad de realizar una acción, eh, se va a utilizar en presente simple. O sea, la ubicación, el contexto del verbo va a ser única y exclusivamente en presente. ¿Listo? Vamos a utilizar también el can en lo que se refiere a contextos de opciones o alternativas. ¿Listo? Y cuando vamos a hacer un requerimiento a alguien con quien nosotros ya tenemos un nivel de confianza más alto. ¿Sí? Cuando hay no hay tanta confianza o es alguien a quien yo le debo mucho respeto, utilizo lo que es el could. ¿Listo? Pues eso vamos a mirarlo acá. Entonces, a continuación vamos a mirar una serie de ejemplos muy rápidos. Los voy a decir en español e inmediatamente en inglés. ¿Listo? Para que el tema quede como tal entendido en el contexto especialmente de habilidad, que es obviamente que es lo que se nos dificulta con respecto al be able to y el could. Saber cuándo los distinguimos, cómo es la temática, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, yo puedo decir, ella puede cocinar pasta muy bien, ¿cierto? Una frase muy sencilla, la vamos a transformar. She can cook pasta very well, ¿sí? Describimos una habilidad, obviamente, enfocada en el presente, ¿sí? En el que obviamente especificamos que esta persona posee una habilidad muy buena al momento de preparar un alimento, ¿sí? En este caso, pues nos referimos como tal a la cocina de pasta como tal, ¿sí? Y con el adjetivo calificativo que es very well, pues se refiere que esta persona posee una habilidad importante al momento de hacerla. Por ejemplo, otro, nosotros podemos controlar nuestras finanzas. ¿Sí? We can manage our finance. ¿Sí? Well, very well. Sí, cuando nosotros hablamos de estos adjetivos calificativos, pues obviamente vamos a tener presente que es algo, un adjetivo que nos describe como tal esa habilidad en un contexto bueno, ¿no? Cuando hablamos del modo negativo, el can, ¿sí? Que es el cannot o can't, ¿sí? Lo que hacemos es que no contamos con dicha habilidad, ¿sí? Esa habilidad pues no está tan desarrollada como lo suelen estar otras. ¿Listo? Dame un momento. Ok, volvemos chicos. Por ejemplo, vamos a hablar de habilidades en negativo, o sea, cosas que nosotros no podemos realizar muy bien, ¿cierto? Entonces pues, decimos un ejemplo, yo no puedo tocar la guitarra muy bien. I cannot o I can't play the guitar, ¿sí? In an excellent way. Cambiemos un poquito el contexto del adjetivo, ¿sí? En una forma
totalmente incorrecta, ¿listo? Por ejemplo, hablamos de opciones o alternativas en este contexto, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de decirle a la persona, podemos comernos una pizza, podemos ir al cine o podemos ordenar comida oriental, ¿cierto? Entonces le damos la opción, we can order a pizza or go to the cinema or even order oriental food, ¿sí? Aquí obviamente con el conector OR, ¿sí? Hacemos referencia a que no estamos hablando de habilidades, sino que como tal estamos hablando de contexto de una, una opción o una alternativa, ¿listo? Vamos a tener, por ejemplo, otra descripción de habilidad en presente, cosa que nosotros podemos lograr, ¿cierto? A través del poder, pero también decir un ejemplo, esa persona eh, puede hablar en público y puede hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Hablamos de una capacidad. Entonces, por ejemplo, a person can speak in public and also can do things at the same time, ¿sí? Hablamos de descripción de una habilidad, ¿vale? Un segundo. Bueno, muchachos. Bueno, decíamos, a person can speak in public and also can do things at the same time. Vamos, things, cambiémosle aquí many things para que obviamente hable más de una capacidad. ¿Listo? Esto obviamente relacionado al tema del presente simple. Por ejemplo, cuando vamos a preguntar habilidades con can, fácil. Cuando usted le hace una entrevista, what can you do? ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Aquí damos lugar a la habilidad. Entonces la persona puede decir, I can manage my time eh, very well in order to do all the tasks that I have for the day. All the tasks that I have for the day. ¿Sí? ¿Qué decimos aquí? Puedo manejar mi tiempo muy bien con el fin de hacer todas, in order to do, de hacer todas las tareas para el día. ¿Listo? Cuando nos preguntan what can you do o what are your abilities, what are your skills, sí, hablamos obviamente de tema de habilidades. ¿Listo? Vamos a tener otro ejemplo con can, ¿cierto? Cuando normalmente se habla de habilidades, ¿cierto? Que es la dificultad que tenemos con be able to y could. Por ejemplo, cuando hablamos de él puede vibrar, manejar de aquí, puede manejar por horas, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, he can drive for hours y ahí agreguémosle un complemento, without getting exhausted, ¿sí? Sin cansarse. Getting exhausted. ¿Listo? Esto obviamente en relación al can. Vamos a tener, voy a enfocar primero en el could y luego pasamos al be able to, que es el que de cierta manera confunde con respecto al can. Could tiene tres particularidades. ¿Listo? Could está enfocado en tres contextos distintos con respecto a los otros dos. Can se refiere a opciones o habilidades. Could se va a referir a posibilidades, probabilidades, habilidades en pasado y sugerencias. Sugerencias en temas de posibles soluciones, posibles alternativas o sugerencias cuando recomendamos un lugar también, ¿cierto? Entonces, could, especialmente a la diferencia del can, es que en cuestión de habilidades se va a referir a habilidades en el pasado, ¿sí? Habilidades que pronto en el pasado nosotros teníamos y que en la actualidad no, o viceversa, ¿listo? Entonces, el could va a tener esa particularidad. Va a ser énfasis como tal a habilidades que nosotros poseíamos en el pasado y que tal vez en la actualidad ya no, o habilidades que de pronto en el pasado no poseíamos que en la actualidad hemos desarrollado. Entonces, obviamente manejamos lo que es los modos de oración. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando hablamos de pasado, siempre vamos a utilizar una expresión que es when I was, when she was, when they were, depende pues de lo que vamos a decir. Va a variar obviamente el contexto. Por ejemplo, yo voy a decir, cuando yo tenía 8 años, ¿sí? When I was 8 years old, ¿cierto? Yo podía trepar árboles fácilmente. I could climb trees easily. ¿Sí? Esta es la expresión que nosotros decimos.
¿Qué quiere decir? Si yo conecto esta frase en presente, quiere decir que esa habilidad de trepar árboles fácilmente ya no la poseo. Tal vez pueda treparlos, pero ya obviamente no con la misma facilidad que lo hacía cuando tenía 8 años, ¿sí? Esa es la diferencia entre el can y el could en contexto de habilidad. Por ejemplo, otra temática. Cuando cosas suceden eventos en pasado, ¿cierto? Y ustedes no pudieron lograr eh, desarrollar o lograr terminar algo. Entonces, por ejemplo, usted puede decir, eh, tenía 2 horas para el examen, no alcancé a terminarlo o no logré terminarlo, ¿cierto? O no pude terminarlo. Démosle, no pude terminarlo porque el no logré ya se utiliza con be able to. Entonces, por ejemplo, I had 2 hours for the exam, ¿sí? But I couldn't or I could not finish it on time, ¿sí? No pude terminarlo a tiempo. ¿Sí? No necesariamente es una habilidad en pasado, sino que es algo que usted intentó, mas no lo consiguió. ¿Sí? Entonces, aquí es obviamente un conflicto sobre todo de interpretación con el could y el be able to en pasado. ¿Sí? Cuando usted dice no pude, es un tema del pasado que obviamente entra en lugar el can, pero enfocado al pasado, que en este caso viene siendo el could. ¿Sí? Una habilidad en pasado también, vamos a ver un ejemplo, vamos a decir, por ejemplo, ellos podían jugar 3 partidos los fines de semana de seguido, ¿sí? Entonces, they could play 3 matches on weekends in a row, ¿sí? ¿Qué podemos dar a entender? Por ejemplo, contrasto con el presente aquí, but nowadays, ¿sí? Para contrastar con el presente, they can play only one, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Que 3 partidos que ellos jugaban seguidos un fin de semana, en la actualidad solamente pueden jugar uno solo, ¿sí? Entonces, conectamos una habilidad que en el pasado tenían muy desarrollada, en la actualidad de pronto la tienen, pero ya no tanto, ya no está la misma resistencia. Por ejemplo, lo que sucede en un ejercicio. Ella no podía cantar bien cuando tenía 15 años, pero ahora que tiene 30 es una excelente cantante o puede cantar muy bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, she couldn't o she could not sing very well when she was but now that she's 30, she's 30, she can sing creo que está bien, sí, amazingly, sí, puede cantar increíblemente. ¿Qué quiere decir eso? Que una habilidad que de pronto en el pasado no tenía tan desarrollada, ¿sí? En la actualidad la posee de una manera súper increíble. Esto en contexto de habilidad, ¿listo? Por ejemplo, una probabilidad, una posibilidad. Cuando hablamos de could, perdón, cuando hablamos de vamos a interpretar como podría, a ese enfoque de posibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos hablar de una posibilidad en baja probabilidad. Usted mira el clima, lo que les decía ese día, por ejemplo, it's sunny, but it could rain later, ¿sí? It's a sunny day, ¿cierto? But it could rain later. ¿Qué quiere decir esto? Es un día soleado, pero podría, ¿qué quiere decir eso? Cabe esa posibilidad de que más tarde llueva o pueda llover, ¿cierto? Podría llover más tarde. Puede que sí, puede que no, tal vez, no sabemos exactamente. Entonces, tenerlo presente. ¿Listo, chicos? Denme un momento. Listo. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Vamos a mirar acá otro ejemplo con could en cuestión, por ejemplo, de esa posibilidad o esa sugerencia. Usted le dice a alguien, where do you want to go? ¿A dónde quieres ir? ¿No? Entonces la persona le puede decir, whatever you want, a donde tú quieras. Entonces usted ahí empieza y le sugiere, ¿no? Entonces, we could go to walk in the park, ¿cierto? Or, al igual que el can, pero en este caso a esa posibilidad incierta. Or we could stay here and have something to drink. ¿Sí? Les decimos aquí. Podríamos ir al parque, a caminar al parque, o podríamos quedarnos aquí y tomar algo. ¿Cierto? Le damos esa posibilidad. Entonces, obedecemos el tema de posibilidad, una alternativa que le damos a esa persona. ¿Sí? Acá obviamente le damos una opción como tal establecida,
Por eso usamos el can en tema de or. Podemos ir a tal lado o a tal otro. Asumimos que esa persona ya quiere ir con nosotros. Acá, con el could, ¿sí? Cuando hablamos de esa posibilidad, le estamos dando a esa persona también que no es que yo asuma que queremos ir a ese lugar, sino que también nos está dando una alternativa a tema de posibilidad. ¿Listo? También con could en tema de pregunta lo vamos a enfocar cuando hablamos de un requerimiento. Un requerimiento ya cuando no hay tanta confianza, ¿sí? Y yo quiero sonar más educado y quiero sonar muy formal. Entonces usted, por ejemplo, le puede decir, ¿podrías hacerme un favor? Could you do me a favor, please? Do me a favor. ¿Podrías hacerme un favor? Entonces, lo que dice esta persona aquí es que no le dice, can you do me a favor? Puedes hacer, es como sonar, ¿puedes hacerme un favor? Aquí suena, ¿podrías hacerme un favor? Entonces, aquí la persona le dice, yes, I could, o no, I couldn't, o yes, what do you need? ¿Qué necesitas, cierto? O, por ejemplo, where, por ejemplo, what could I do to solve my economical problems? Usted pide una sugerencia aquí, ¿no? ¿Qué podría hacer para mejorar mis problemas económicos? La persona le va a decir, you could eh, start, ¿sí? Saving money from your salary, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? La persona le da esa sugerencia, ¿no? Podrías empezar ahorrando dinero de tu salario, un pequeño fragmento con tal de obviamente solucionar sus problemas económicos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar los tres contextos en los cuales vamos a utilizar el could. ¿Listo? Vamos a enfocar el be able to para hacer unos ejercicios y explicarlos bien en detalle. Este video va a ser un poquito largo, pero va a ser bien sustancioso y va a ser bien explícito. Entonces, can, presente, únicamente presente, no tiene otro énfasis, no se va a ubicar en futuro, no se va a ubicar en pasado, solamente presente. Could, ¿sí? Va a hablar en pasado si hablamos en tema de habilidad, ¿listo? Pero su énfasis principal no va a ser, obviamente, su característica principal también es un tema de posibilidad incierta, ¿sí? Esa probabilidad bajita, sugerencia poco probable. ¿Listo? Normalmente lo vamos a enfocar en eso, o habilidades que nosotros teníamos en el pasado, que tal vez ahora no lo tengamos tanto, ¿listo? Be able to. Be able to, su traducción en español, ser capaz de, también poder, pero obviamente para no confundirnos tanto con el can, lo vamos a interpretar como ser capaz de o lograr algo. ¿Sí? Lograr algo. Por eso tenemos acá manage to o be able to. Vamos a hacer algunos ejemplos con be able to primero y ya luego enfocamos unos ejemplos con manage to, que obviamente fue lo que nos salió en el ejercicio que hicimos la semana pasada. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos be able to, ¿cierto? Hablamos también de capacidades para hacer algo. ¿Cuál va a ser la diferencia con el can y el could? Que el be able to aborda todos los tiempos gramaticales, ¿sí? Entonces, ese be able to, el que vamos a reemplazar siempre va a ser el be. Si es relación a presente, entonces el be se va a transformar en is, are o am, dependiendo del tipo de sujeto. Si es pasado, was o were, dependiendo también del tipo de sujeto. ¿Listo? Si es a futuro, si es a tiempo perfecto, pues obviamente vamos a utilizar las reglas gramaticales de estos tiempos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted va a decir, ella es capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver, she, esto está en negrilla, qué pena. She is able, ¿cómo habla? Espéreme. She is able to do many things at the same time. ¿Sí? Same time. Por ejemplo, usted va a decir, por ejemplo, no podré llegar, hay una frase en futuro cuando se utiliza mucho, no podré llegar a tiempo a la reunión. O sea, decir, no podré, ¿cómo digo no podré? ¿Sí? Es el mismo can, pues usted no va a decir will can, porque son dos verbos modales particulares, entonces para no decir no podré llegar, lo voy a decir en futuro, usando el futuro, ¿sí? I will not, ¿sí? Que es la negación. Ahora sí, be able to arrive on time, ¿sí? To the meeting. No podré llegar a tiempo a la reunión. ¿Qué quiere decir esto? Este will not be able to, no seré capaz, puede también interpretarse de esa forma, pero también se interpreta como el can a futuro, ¿cierto? Como decir, no podré hacer tal cosa. En este caso, no podré llegar a tiempo a la reunión por algún problema, por alguna situación en particular. ¿Listo? Entonces, toma la connotación. Otro ejemplo con be able to en presente o en futuro. Por ejemplo, vamos a decir, él no es capaz de decirle a ella la verdad. Entonces, ¿sí? Entonces,
He is not able to tell her the truth. ¿Sí? Él no es capaz de decirle a ella la verdad. ¿Por qué? Por miedo, porque de pronto ya lo deje, ¿sí? Depende, depende de la situación y el contexto. Énfasis a pasado. Usted va a decir un ejemplo. También puede decir no pudo por alguna situación en particular. Normalmente cuando hablamos de tema en pasado es capacity to do something specific. Entonces, este something specific es un contexto particular. El could son habilidades en general en pasado, el can son habilidades en general en presente. Con el be able to son habilidades específicas, o sea, enfocadas a algo específico en el momento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a decir una frase en pasado, por ejemplo, nosotros no fuimos capaces de ganar el examen, ¿sí? Entonces, vamos a decir, we were, ¿sí? Pasado del verbo to be en pasado es, ¿sí? Were not able to win the final exam. ¿Sí? No fuimos capaces de ganar el examen. ¿Por qué? Tal vez no estudiamos, tal vez no nos preparamos muy bien. ¿Listo? Entonces, otra cosa con el, por ejemplo, con el manage to. Manage to también es algo que se relaciona muy parecido al be able to, ¿sí? Es algo totalmente específico. Entonces, por ejemplo, ellos no lograron, ¿sí? Obtener el resultado esperado, ¿sí? Como está en pasado, ¿cierto? Entonces, voy a hacerla de las dos formas, con be able to y con manage to, ¿listo? Entonces, si es con be able to, fácil, niego el verbo to be. Entonces, they weren't able to get the, ¿cómo era? The awaited result, ¿sí? El resultado esperado. Esta es una forma con be able to. Con manage to, pues obviamente como manage es un verbo diferente al verbo to be, pues usamos el auxiliar did. Como estamos hablando de pasado, claro está, ¿no? Entonces vamos a decir, they didn't manage to, ¿sí? Get the awaited result, ¿sí? El resultado esperado. Era algo en particular, un contexto muy particular, por eso usamos el manage to o el be able to. Son contextos 100% específicos. ¿Listo? Los demás, el can y el could, se refiere a contextos generales. ¿Listo? Esa va a ser la pequeña diferencia con respecto al able to y con respecto al manage to, que fue lo que nos salió en los ejercicios. Por ejemplo, usted decía, ustedes no logran, ¿sí? Cuando no logran o no pueden, eh, no, a ver, espérame, yo pienso una frase. Ustedes no logran eh, resolver este problema rápidamente, ¿sí? Entonces, ustedes, vamos a decir, no encuentran la forma de resolver este problema. Entonces, una forma es no sé por qué se me pone en grilla, you are not, no, pero ustedes logran resolver este problema rápidamente. Pongámoslo en afirmativo, ¿sí? You are able, como está en presente, usamos el verbo to be en presente. You are able to solve this problem quickly. ¿Sí? Esta es una forma con el manage, con el be able to, ¿cierto? Ustedes lograron, pasado, ¿cierto? Lograron resolver el problema rápidamente. Vamos a hacerla con el manage to. You, de pincha negrilla, managed to solve this problem quickly. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de situaciones específicas. ¿Listo? Lograron, pasado. Por ejemplo, logran, también puede ser managed. Cualquiera de los dos o puede ser managed en pasado. ¿Listo? Entonces, situaciones generales en tema de habilidades, can y could, ¿sí? Can para el presente, could para el pasado, be able to para cualquier tiempo gramatical. ¿Listo? Especialmente cuando hablamos de tiempos en futuro, usamos el will. Podemos mezclarlo con otros verbos modales. Por ejemplo, usted va a decir, tú deberías ser capaz de entender inglés en este momento, ¿sí? Entonces la persona le va a decir, you should, voy a dejarle negrilla para dejarla enfatizar, you should be able to understand English at this point, ¿sí? Debería ser capaz de entender inglés en este punto o en esta instancia, ¿listo? Entonces, miren, vemos otro verbo modal que es el should, pero be able to como
el verbo be me permite ser conjugado, lo puedo enfocar con distintos verbos modales. Obviamente que su contexto sea totalmente diferente a la especificación de habilidades. ¿Listo? O sea, con can o con be o con could no puedo usar be able to, a no ser que con el could, ¿sí? Lo enfoquemos a esa posibilidad, como es el caso, por ejemplo, a dejar la negrilla, que usted dice, por ejemplo, tú podrías, ¿sí? Ser capaz de decirle a ella la verdad. Cabe esa posibilidad, ¿cierto? Entonces vamos a decir, you could be able to tell her the truth, ¿sí? Cabe esa posibilidad. ¿Qué entendemos? Que es una baja probabilidad que usted sea capaz de decirle la verdad por miedo a lo que ya mencionábamos previamente. ¿Listo? Entonces, importante tener presente esta partecita, chicos, para que sepamos diferenciar. Entonces, be able to, específico, can y could, generales, can, presente, could, pasado, be able to, temas específicos en cualquier tiempo gramatical. ¿Listo? Vamos a mirar acá rápidamente unos ejercicios que ya los habíamos visto, ¿sí? Especialmente acá en la página de Perfect English Grammar, que teníamos esta pequeña dificultad. Espérenme un segundito que tenemos una pequeña dificultad. Por ejemplo, miren, you swim when you were 10. Aquí nos habla de una habilidad en pasado, ¿cierto? Cuando ustedes vean when you were 10, ya asumimos que es en pasado, simplemente could, ¿cierto? Por ejemplo, mira, aquí habla, get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by 1 hour. Nos muestra un contexto explícito, por ende, no es una habilidad en general, no estamos hablando en presente, sino en pasado, entonces vamos a utilizar el be able to en pasado. Entonces vamos a decir, we weren't, ¿sí? Able to get to the meeting on time because something happened, ¿sí? Algo nos pasó. Ay, ¿qué pasó aquí? Esperen un momento que esto me hizo quedar mal. Creo que aquí es current. Ajá, ay, perdón. Aquí cometí un error. Bueno, aquí obviamente podemos decir we couldn't, hablamos de algo que no se logró, pero también se enfoca en el tema pasado. Por ejemplo, aquí era esta el be able to. Me equivoqué de pregunta, qué pena chicos. Entonces, por ejemplo, aquí miren. He arrived at the party on time even after missing the train, so he was pleased. Sí. A pesar de que algo en específico le pasó, ¿cierto? Él logró hacer eso. Entonces, aquí sí sería he was able to arrive. Y miren que me lo va a calificar. Acá obviamente habla de algo en pasado 100%, porque el tren se atrasó por 1 hora, justificó, pero a pesar de eso, usamos algo que ocurrió, un evento en pasado. Aquí es un evento en específico. ¿Listo? Aclaro la temática para no confundirlos con respecto a lo que dije previamente. Dice, he's amazing, frase en presente, he's amazing, he speaks 5 languages, including Chinese. ¿Sí? Estamos hablando en presente, estamos hablando de habilidades, simplemente can. No hay discusión, no hay alguna tarea en específica, simplemente hablamos de habilidades en general, can. Dice, drive a car until I was 34. Hablamos en pasado, then I moved to the countryside, so I had to learn. Como decimos until normalmente quiere decir que hasta esa persona no tenía una habilidad. Entonces aquí la frase va en negativa. ¿Cómo es una habilidad en pasado? Pues simplemente couldn't y ya me queda la frase. ¿Listo? Voy a hacer la última para hacer unos ejemplos acá de traducción de español a inglés. ¿Listo? Para que el video no me quede tan largo. Dice, I looked everywhere for my glasses, but I find them. Miren, look, verbo en pasado, ¿cierto? Busqué mis gafas por todo lado. ¿Logré encontrarlas? Todavía no las logré encontrar, entonces simplemente voy a decir couldn't. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta aquí, miren, frase en pasado, evento pasado, no es un evento específico, sino algo muy generalizado. Usamos dice, I've searched for your house ages. Luckily, I find it in the end. Hablamos en pasado, dice que la persona logró, y a pesar de que logró encontrar esa casa, ¿cierto? Muchos intentos, logró encontrarla, como decimos, de logró, luckily, afortunadamente, entonces, I was able to find it. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Voy a pausar un segundito para pasarme acá. Ok, chicos, continue. Entonces, vamos a tener acá una serie de oracioncitas, ¿sí? Parecidas a las que miramos. Hacer el ejercicio de traducción entre el can, could y be able to, ¿listo? Obviamente, pues en la traducción se simplifica un poquito más con respecto pues a
a la interpretación o completar directamente oraciones. Por ejemplo, Julián puede tocar muy bien la guitarra, pero yo no puedo, estoy aprendiendo. Entonces, como hablamos de una habilidad en general, pues simplemente voy a decir, Julian can play the guitar very well, ¿cierto? But I can't. Yo no puedo. Hablamos aquí en negativo, ¿sí? But I can't. Aquí para no repetir el but nuevamente decimos I'm learning. ¿Sí? Estoy aprendiendo. Muy sencillo. ¿Listo? Frase en presente, habilidades en presente. No necesito ubicar nada. Digo aquí, ellos son capaces de trabajar más fuertes porque quieren obtener mejores resultados. Vamos a decir, como hablamos de ser capaz de, la traducción es tal cual. They are able to work harder because they want to get better results. ¿Sí? Hablamos de habilidades A, habilidad en general específico, ¿cierto? Quieren lograr algo, quieren obtener algún resultado en específico, por ende usamos el be able to, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para aprender inglés? Pregunta, what can we do to learn English? ¿Qué podemos hacer para aprender inglés? ¿Sí? También esta podemos enfocarla si queremos hacia una posibilidad. ¿Qué podríamos hacer para aprender inglés? Entonces, what could we do to learn English? También puede ser este caso. Miren, esta frase, póngale cuidado a la frase. Dice, ¿podrá ella ganar el final? Podrá. Esta hablamos en futuro, ¿cierto? Énfasis a futuro, como can no se puede enfocar a futuro, entonces entra ese be able to, ¿cierto? A hacer función del can, pero entonces vamos a decir, will she able to win the final exam? ¿Será ella capaz de ganar el examen o podrá ella ganar el examen final? Will she able to win the exam? Entonces, perdón, will she be able to win the final exam? Aquí me faltó el be. Listo, entonces acuérdense que jugamos con el tema de estructura. Listo. Dice, María puede hablar 4 idiomas, puede entender 6, pero no puede escribir ninguno. Habilidades en general. Entonces, María can speak 4 languages. She can understand 6, but she cannot, or she is not able to, podemos decir también, she cannot write any. ¿Sí? No puede escribir ninguno. O sea, a pesar de que puede hablarlos, puede escribir, puede entenderlos, no es capaz de comunicarse de forma escrita a ninguno de ellos. Decimos, él no pudo hacer nada en el debate. Algo 100% en pasado. Simplemente he couldn't do anything at the debate. ¿Sí? Lo cogieron en ese debate y literalmente lo dejaron mal. Dice, yo no fui capaz de hacerla cambiar de opinión. ¿Sí? Es una frase, o no logré hacerla cambiar de opinión. Cuando ustedes ven el lograr, ¿sí? O el interpretamos lograr, entonces podemos decir, manage to o be able to, ¿cierto? En pasado o depende del contexto. Aquí voy a hacerle las tres formas para que pues obviamente eh, cabe la posibilidad en esta frase. Entonces, por ejemplo, I couldn't. Ah, no, este be able to, entonces, I wasn't, aquí no es el could, perdón. I wasn't able to, eh, mm, wasn't able to make her change her mind. O to make her change her opinion, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me dice, I didn't manage to to make her change her mind. ¿Sí? Vamos a hacerla de estas formas. ¿Listo? Por ejemplo, digo acá, Pepe podía correr 10 kilómetros cuando tenía 15 años. Ahora no puede correr. Contextualiza una habilidad en pasado con algo que en la actualidad ya no puede. Entonces, Pepe could run 10 kilometers when he... Ah, podría correr a 10 kilómetros por hora. Entonces, could run 10 kilometers per hour when he was 15, but now he cannot run. ¿Sí? No, ahora no puede correr. O sea, la habilidad que tenía en el pasado, en la actualidad ya no la tiene. Nosotros no pudimos ganar la final del campeonato. Aquí podemos hacerla de dos formas. We couldn't win the championship final.
O podemos decir, we weren't able to win the championship final. Podemos aplicar ambas. ¿Por qué? Porque es un tema específico. ¿Sí? Algo que puede ser una posibilidad que no se logró o algo que no tampoco se pudo hacer. ¿Sí? Entonces podemos aplicar cualquiera de las dos. Ella no logró obtener la beca. Aquí sí, es algo muy particular. Entonces, como es algo muy particular y está en pasado, entonces, she wasn't able to win the scholarship. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener estas temáticas, ¿listo? Entonces, aquí les comparto, les voy a compartir en un solo material, ¿listo? Les voy a compartir en un solo material estos ejemplos con este ejercicio, ¿listo? Entonces, para que, pues, chicos, cualquier inquietud me cuentan, con cualquier duda que tengan, estoy obviamente en disposición. No olviden darle like al canal, darle a suscribirse. No estoy grabando videos tan a menudo, pero pues obviamente esto es una excepción para ustedes. ¿Listo? Que tengan un excelente resto de día. Bendiciones para todos.